Ahí está. Bueno, aquí estamos de regreso de todo un poco que siempre te da más y por fin nos podemos comunicar con Adriana Ferreira, que bueno, teníamos pendiente una charla y el Zoom y el Skype no nos dejaban, pero ahora estamos. Este Zoom se corta en media hora, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo que tenemos. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Rubén. Sí, siempre los inconvenientes. Alguien, no como decían en mi familia, el diablo metió la cola. Pero se la sacamos, le cortamos la cola al diablo y acá estamos andando. Realmente, bueno, un placer poder hablar con vos. Todavía resuena en mi retina la película, el documental sobre Fabio Serpa, y me parece que va a ser el primero de una serie de documentales, ¿no? Porque da para Bueno, muchísimo más. ya estamos pensando en otro, Rubén. Buenísimo, buenísimo. Bueno, las repercusiones increíbles. Sí, bueno, todavía estoy en tratativa. Hay que hacer todo un trámite burocrático con el tema de pedir la autorización, que Inca lo distribuya. Así que lo que pasa es que en mala época están de vacaciones, bueno, pero en febrero comienzan nuevamente, así que veremos. Seguiremos andando y seguiremos tratando de que la gente lo pueda ver, que es lo más importante. Bueno, mira, ayer estuvimos charlando largamente con uno de los protagonistas de tu documental, con Carlos Ferguson, ¿no? Con este proyecto que está llevando a cabo, que ya no es un Sí. proyecto, es una realidad. Y bueno, el avance que va a ser todo eso, ¿no? Y Sí, creo que con vos tiene una fuente documental impresionante, ¿no? yo creo, sí, bueno, son 60 años, 60 años de investigación, así que sí que hay material. Y de El, investigación con todas las letras, ¿no? No de chamullo, de investigación. no de bla, 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 sino de ir al campo, de investigar a los testigos personalmente, de llevar a los testigos al lugar del hecho para ver cómo reaccionaban. Hay que ser un poco psicólogo en eso. Sí, yo creo que esto que ha organizado y armado Carlos con otras tantas personas le va a dar la posibilidad, digamos, a que la unilogía renazca como debe renacer, ¿no? Honestamente ya estamos muy cansados, los investigadores, a mí me formó Fabio como investigadora, estamos cansados de escuchar y de ver gente que no tiene la menor idea de la vida, hablar sobre casos y dar sus pareceres cuando no son investigadores. Mira, Rubén, acá es muy fácil. Yo no me puedo poner a hablar de cirugía si no soy un médico cirujano. O no me puedo poner a criticar a un médico cirujano si yo no soy médico cirujano. Ahora, si yo soy un médico cirujano, me da no para criticar, sino para dar mi parecer con respecto a la cirugía. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos no sos investigador, si nunca hiciste investigación de campo, si nunca hiciste ningún tipo de investigación, no podés hablar de un investigador. Es así de simple. Es así de simple. ¿Por qué? Es muy simple. No tenés el conocimiento, no Claro. tenés la experiencia, nunca estuviste en una investigación de campo. Es lo que hablábamos anteriormente en el programa anterior que me invitaste, de que acá no es cuestión de hablar, acá es cuestión de saber para dar tu Claro, lo opinión. que pasa es que las redes sociales, la premura ahora, el todo en un minuto, el shot, ¿no? Y lleva a que gente hace un curso de 5 minutos y termina siendo de todas las ramas, ¿eh? Terminan siendo psicólogos, terminan siendo Sí, médicos, te digo ya no porque es más complicado, pero terminan siendo médicos alternativos, sí, etcétera, etcétera, sin tener el conocimiento necesario, no. ¿no? Y Y, tenés que tener conocimiento, es decir, si vos vendés, ojo, sin hablar peyorativamente, ¿no? Si vos tenés una actividad en la que vendés perfumes
podés saber de perfumes. Y hasta por ahí nomás, porque vos vendés perfume, pero no los Claro. hacés a los perfumes. Entonces, ponerte a hablar cuando lo que sabés es cómo vender perfumes y te pones a hablar de una investigación que le llevó sangre, sudor y lágrimas al investigador o a los investigadores, bueno, ya pero sabes que esto es como la cerveza, Rubén. Cuando te sirven la cerveza tirada, ¿viste la cantidad de espuma? Bueno, pero después la espuma desaparece por razones Desaparece. obvias. Cuando no hay base, cuando no hay base, Bueno, pero ¿no? lo Entonces, importante, mira, yo lo que rescato de todo esto, que al haber, al ir generándose instituciones, se están instituyendo una nueva forma o una vieja forma instituida, hay puntos de referencia, porque lo que pasa es que no hay muchos puntos de referencia, o por ahí los puntos de referencia que hay son medio inalcanzables, ¿no? Entonces la gente va tonta hacia loca y algunos son más corajudos que otros. Y bueno, está la noticia en el medio, la primicia, etcétera, etcétera, y se pierde por ahí el sentido de la investigación exhaustiva como para ir descartando otro o un abanico de posibilidades que habría, ¿no? Entonces decís, si uno se queda con la primera, decís, descartaste todo lo otro y por ahí dentro de lo otro. O eso es una falacia, como decía, un reflejo, hay 10 millones de cosas que pueden ser, ¿no? Un ave, muchas veces yo he visto ave fotografiada que si vos no tenés el programa necesario como para hacer el zoom y como para poder ver, parece un parece un plato plato volador. volador y son aves, ¿no? Sí. A mí me pasó una vuelta que analizando un video, yo no soy investigador, yo no me llamo investigador, yo soy un periodista que comentarista del tema, ¿no? Ustedes son los investigadores, me interesa. Pero ¿sabés cuál es la diferencia entre vos, Rubén? Que vos te informás. O sea, Sí, por vos leés. supuesto. O sea, a la diferencia de estas personas, que porque le ponen un canal, claro, es un canal de YouTube. ¿Viste? Bueno, digamos, que le ponen un canal de YouTube y la persona que entrevista no se toma el tiempo para saber quién es la persona a la que va a entrevistar, eh, pero hay gente que habla y que ni siquiera ha leído libros, Rubén, hasta este hecho es Claro, terrible. sí, sí. Hay de todo en la viña del Señor. Ahora, lo importante es, bueno, creo que lo importante es la investigación, ir separando la paja del trigo, ir viendo posibilidades, que por ahí todos no tienen la capacidad de hacer una investigación como la podría hacer Carlos, como la puede hacer vos, como la hacía Fabio, como la hace Sari, por ahí, que tiene Sí, un conocimiento bastante profundo y herramientas también. sí, Entonces, bueno, hay gente que por ahí, referenciándose en las investigaciones eh, hechas y en las que están haciendo esta institución e investigadores serios, puede llegar a dar un pasito y puede llegar a acomodarse. O sea, lo importante es que haya un lugar donde referenciar, donde decir, bueno, yo comparo con esto. sí. Además hay una cosa que es importante, Rubén, que si uno tiene ganas de aprender y si uno tiene la chispita dentro de la investigación o de lo que sea que quieras aprender, eh, buscas un lugar serio y lo haces. Y lo haces porque te interesa el tema, pero no salís en 5 minutos. O sea, no es la lectura de un libro y ya. No, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho la investigación de los pueblos originarios con respecto a su medicina y a su mística. Y bueno, eso vos podés y enterarte por libros, etcétera, pero si vos no vas y vivís la experiencia, estás en una comunidad y vivís esa experiencia, bueno, no podés decir que sabés. Claro. No podés criticar al que habla de ese tema, no Mira, podés. Platón hablaba a través de Sócrates y decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Nada más que el personaje Sócrates y Platón, ¿no?
imagínate. Entonces, si esa gente dice solo sé que no sé nada, uno debería de tener la humildad. Lo que pasa es que el que menos sabe se cree que sabe mucho, ¿no? Cuando uno Sí, es va al revés. avanzando en el conocimiento se va dando cuenta de lo que falta, ¿no? Eh, Bueno, Fabio decía siempre, yo estuve 60 años tras los ovnis, tras los fenómenos paranormales, etcétera. Y en 60 años tengo más preguntas que respuestas. ah, O sea, él bueno, pasó 60 años haciendo eso y en realidad no, como decía, no llega a tener la respuesta a esto. Al contrario, cada investigación le traía muchas más preguntas al final que cuando había empezado la investigación. y siguen las preguntas, ¿no? Mira, esta mañana me comuniqué con Antonio Zuleta de Cachi. De cachis. Y me contaba, dice que fue al almacén y en el día de ayer el hijo del almacenero con un grupo de jóvenes fueron a la recta del Tintín a avistar ovnis. Bueno, con tan buena suerte que avistaron una serie de ovnis, no uno, que se entraban en la montaña, en el cerro, me dijo el nombre ahora, no me acuerdo, y otro tanto que iban en vuelo rasante y aparentemente lo filmaron. Así que estamos a la espera El material. del material para verlo, ¿viste? Y ya Sí, ni bien se lo publique este hombre, lo vamos a replicar en las redes nuestras y bueno, después cada uno hará su investigación al respecto, ¿no? sí. Pero Cachi es un lugar muy, pero Y muy es una interesante. zona, sí, sí. Yo al señor no lo conozco más que de referencia, por nombre, no lo conocí, no lo conozco personalmente. Pero sí es una zona, como se le decía, una zona como caliente, ¿no? Siempre hay, Hay sí, como decía, cantidades, bueno, yo te conté de la experiencia que tuve que fuimos a una casa que de casualidad, entre comillas, alquilamos una casa que estaba a una cuadra y media, 2 cuadras del Omnipuerto, ¿no? De este famoso lugar que construyó un holandés, creo que fue, que es como varios símbolos, una gran estrella de aproximadamente unos 40 o 50 metros, distintos símbolos. Estuve sentado en la estrella esa, hacía 45 grados el día ese, un calor impresionante. Después, bueno, la casa donde nos tocó estar era campo atrás y la montaña y una visión panorámica. Y bueno, estuvimos mirando un rato largo y no vimos nada extraño, ¿no? Y de repente me levanto a la noche a ir al baño y en el medio de la cama nuestra había un círculo del tamaño de una pelota de fútbol iluminado que parecía como que estuvieran iluminando con una linterna o con algo por el estilo, ¿no? sí, Entonces, entre el medio de mi esposa y yo, mira y qué linda experiencia. le Bueno, ¿sabes qué? pasaba Sí, la mano a ver si era una fuente de luz externa que haga la sombra. No hacía sombra, ¿no? No se me ocurrió, esto lo miro después, tocarla. En ningún momento se me ocurrió tocar la luz, ¿no? Porque al pasar la mano por alrededor podía haber metido la mano. claro. No se me ocurrió, pero tampoco me fui al baño, volví, seguía la luz en el medio ahí, me metí en la cama, me tapé y seguí durmiendo, ¿no? Esa es la... Yo una cosa que lo hubiera considerado nula si a la mañana, cuando se levanta mi señora, me dice, ¿sabes que vi una luz así, así, que andaba por acá, por la pieza? Y yo digo, corroboró lo que había visto yo, ¿viste? Lo que vos habías visto. A Y veces uno estando, a mí me ha pasado de estar durmiendo, por ejemplo, y despertarme en mitad de la noche con un deseo, te cuento un deseo de comer mandarina.
O sea, no. Entonces me levanto a comer mandarina. Teníamos una casa con un ventanal enorme, con no construcciones, salvo una cabaña al lado. Y comiendo mandarina, mirando por la ventana, veo una lucecita al lado de un pino, que no era la luna. Eh, y entonces comiendo, me quedo así pendiente, comiendo la mandarina. Ahora el deseo de comer mandarina a las 3 4 de la mañana es una cosa muy loca. Despertarme con el deseo. Por eso vos decís, ¿esto es manejado? ¿Cómo es? ¿Me Claro, despiertan justo a esa hora para que yo vea eso? claro, Signos de interrogación, no se sabe. Bueno, lo que pasa, que yo dije, bueno, puede ser, no sé, una estrella grande, ¿viste? Vos empezás a analizar de acuerdo a tu conocimiento que qué cosa puede ser eso, claro, ¿verdad? Pero cuando se empieza a mover para arriba y para abajo, claro. vos decís, ¿cómo? Recién estaba en la parte de arriba del pino, ahora está en la mitad del pino. Yo estoy tomando como referencia al pino, porque si no, no tenés referencia. ¿Y cómo? ¿Ahora está más abajo de la mitad del pino? ¿Qué ¿No? O pasó? sea, ¿qué es esto? Cosas muy, bueno, y me ha pasado muchas veces, cosas así que vos, y te vas a dormir con ese pensamiento, y decís, ¿qué cosa es? Y te persigue eso por meses hasta que queda en el tiempo, de qué cosa es eso que yo vi esa madrugada. Sabés que, bueno, andás a ver si uno empieza a escarbar en la gente. Mira, me estás hablando y me recuerdo, ¿no? Yo cuando era chico, pero chico te estoy diciendo 8 años, 7 años o algo así, había un campo continuo, ahora está todo edificado, pero había un campo cerca de mi casa en Villa Domínico, en Buenos Aires, o la casa de mis viejos. Y yo iba, y ahí tengo dos anécdotas. Veía círculos que no terminaban, o sea, quemados, ¿no? Pero la particularidad que estaba todo el pasto seco y estaba quemado nada más que el círculo, o sea, el fuego no se propagó para ningún lado, o sea, estaban las cenizas en el círculo. Y yo me hacía de chico, yo veía que quemaban con unos lanzallamas los pastos de la vía del tren que está a 4 o 5 cuadras de ahí. Y yo me pensaba que eran los que quemaban la vía que hacían esos círculos ahí. Había 3 o 4 círculos, pero era al lado de una zona urbanizada. Y después tengo el recuerdo de un sueño, que no sé por qué me lo recuerdo todavía, ¿no? De que yo iba en una nave, ¿no? Con un tablero de controles y con unas ventanas así en forma de 45 grados que mostraban el panorama, iba para el lado del río, ahí, paradito ahí en ese lugar con otra gente, ¿no? Y mirando el panorama. Un sueño, Y pero seguro, claro, pero hay que ver si fue un sueño. habría que investigarlo. Pero Habría que investigar si fue un sueño. me queda ¿Cuántas veces, en casos que Fabio investigó, cuántas veces la persona le decía, no, lo que pasa es que yo toda esta cosa extraña, pero yo estaba dormido. Entonces Fabio le decía, ¿estaba dormido? ¿Estás seguro que estaba dormido? Sí, sí, yo estaba en la cama dormido. Porque en los sueños, el sueño que la persona contaba no tenía nada que ver con un sueño común de alguien que no tiene conocimiento. claro. Y yo me acuerdo que No era podés, chico también y tenía ese sueño, ¿no? Ahí en ese sueño tendría 10, 12 años, ¿no? Y yo me veía y sentía el piso, ¿no? De la nave y o sea, un sentía sueño que súper vívido. súper vívido. Eh, Ahora me viene a la memoria, ¿no? De ese sueño. Y uno entra Pero los hilando. contactos sabés que son también a través de los sueños.
Así que mirá que es tan inagotable esto, ¿no? Y uno No, tiene que sumar y descartar tantas cosas y comparar y por eso es tan bueno el análisis estadístico, ¿viste? Porque vos tenés de esto, del otro y vas sí, sí, sacando. fundamental, porque por eso a Fabio le encantaba hacer comparación de casos. Y de esta manera encontraba casos de testigos que le contaban exactamente lo mismo y uno era en el norte del país y otro en el sur del país, que no se conocían, que no tenían relación de ningún tipo y sin embargo las experiencias eran muy parecidas. Por eso a él le gustaba mucho la investigación, hacer comparaciones en las investigaciones, ¿no? Y Poder estudiar si uno los pudiera casos. ir a tantas personas, ¿no? Que han tenido experiencias así extrañas, por ahí nos sorprenderíamos, ¿no? Porque la Sí. mayoría, el 90% de la gente no cuenta o no se acuerda, ¿no? De cosas que... No, no se acuerda, no le da importancia a ese nivel. Y otros actualmente pasa el temor, viste, de ser un elemento de burla. Ahora ya es diferente. En los últimos años, Fabio notaba eso, ¿no? Dice cómo la gente se atrevió y se atreve a hablar, a contar. Eh, o sea, era diferente la década del 60. La década Eh, del 60 la gente no hablaba y se entendía porque realmente iban a ser para, eh, o sea, había les cambiaba la vida y para mal. había, algún caso que destacara o que a Fabio le llamara la atención más que otros? Mira, Fabio era un enamorado de todos sus casos. Para él no había un caso mejor que otro, que por ahí el testigo podía ser diferente a otro testigo y dar pruebas de lo que vivió de otra forma, sí, pero para él todos los casos eran sumamente importantes. Cuando dice por ahí no, porque a Fabio le gustaba tal o cual caso, no, a Fabio le gustaban todos los casos y atendía todos los casos de la misma manera. Ahora, sí, yo por ejemplo en el documental puse esos tres, cuatro, cinco casos. ¿Por qué? Porque fueron casos de alguna manera que trascendieron las fronteras de Argentina. Es Claro. decir, él los llevó por el mundo, ¿no? Pero no porque haya sido mejor que otro, simplemente porque tuvieron un... O sea, él a veces necesita las pruebas, ¿no? Pruebas más. Y entonces, bueno, la cantidad de veces que fue al exterior, incluso dentro del país o al exterior, y llevó determinados casos, se dio cuenta que esos determinados casos le llamaban más la atención a la gente. En ese sentido, pero no porque él considere que eran mejores o no. Bueno, también lo que fue cosechando un entramado de relaciones, de nombres muy notorios, ¿no? Dentro de la Sí, investigación del él, fenómeno OVNI. él tuvo esa suerte. Y a veces lo que yo he notado, he conocido, por supuesto, algunos de los investigadores con los que Fabio tuvo contacto, algunos personalmente y otros por intermedio de, eh, de mails o WhatsApp o lo que sea. Eh, y el reconocimiento de Fabio como investigador se da mucho más en el exterior que en este país. Y eso, voy a decir, nadie es profeta en su tierra, aunque la gente tiene el reconocimiento de la gente. Y eso es lo que él decía, ¿no? A mí me interesa mucho más el reconocimiento, si es que necesito un reconocimiento, porque yo me rompí el alma haciendo este trabajo, pero bueno, que la gente me reconozca más que los investigadores en realidad. La verdad que Hay que decir, la gente ha sido sumamente generosa, Rubén, con él, amorosa. Ha tenido contras, bueno, pero en general, la gente que son generosos conmigo.
¿Entendés? Son generosos conmigo, son amorosos conmigo. Es decir, me dan las fuerzas. A veces lo digo esto en las redes, pero es real. No es una cosa que la digo para quedar bien. Y las personas que me conocen profundamente saben que nunca digo algo para quedar bien. Es al pan, pan y al vino, vino. Entonces, lo digo porque en realidad, en muchos momentos, Rubén, de mucha cosa fea, ¿no? Muchas trabas, es la gente la que me dio la fuerza para seguir. Sabés que el verdadero reconocimiento es el del pueblo, de la gente, y yo creo Sí, que definitivamente, ese está. Eh, definitivamente. Yo tuve palabras, fui testigo de palabras amorosas de grandes investigadores. eh, 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 por ejemplo, del Ecuador, de Juanjo Benítez, el doctor Jacques Vallée, eh, palabras muy amorosas, ¿no? De decir, entonces vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Es un problema en la Argentina tal vez, que hay investigadores, no conozco muchos acá realmente, ¿no? eh, que lo reconozcan como lo que fue. O sea, yo no pretendo que nadie diga que fue un genio si no fue un genio, no, no es cuestión de ser genio o no ser genio. El reconocimiento tiene que venir por el trabajo que hizo. Sí, y el pionero, ¿no? Nada O más, sea, nada más. el que o sea, sembró, el que inició el camino, ¿no? Que no es poco, por eso por ahí el reconocimiento mundial, por donde había muy pocos investigadores, estaba Fabio, ¿no? Y resonó en todo el mundo, pero resonó por el laburo que hizo, ¿no? Por el laburo, por la Sí. constancia, Por eso yo digo, por el valor que cuando hay que tener en ese sí, momento. hay que tener, sí, la valentía. Por eso yo digo eh, que más allá de lo que hay que reconocerle a él, lo que se jugó, lo que se jugó. Porque es que no le fue fácil. Toda la gente a veces dice, bueno, pero él era conocido, era así, pero el ser actor y famoso le trajo más problemas, Qué beneficio. por Y supuesto, porque se volvió loco, era buen actor, pero se volvió loco, ¿viste? Empezó con esta locura de los platos voladores. O sea, él tuvo que, como decís vos, Rubén, que me encanta la frase, remar en el dulce de leche. Eh, el remar en el dulce de leche fue más difícil para él siendo actor y siendo famoso que si no hubiera sido famoso, ¿no? Aunque abrió muchas puertas, es verdad. El hecho de él haber sido famoso le abrió muchas puertas a otros investigadores, por ello lo porque que no era una persona desconocida, entonces abría puertas, pero para él fue terriblemente difícil. sí era generoso con respecto a sus investigaciones y a todo eso. Yo creo que lo que, bueno, para mí lo más notable es el tesón que tenía, ¿no? Es la voluntad de seguir y esa llama Sí, prendida sí, por la investigación. sí. Y después todo viene por añadidura, ¿no? Porque No, lógico, uno ve el lógico que sí. producto terminado, ¿no? Cuando ves el hombre que llegó a determinado lugar. Lo que nadie ve, el camino que hizo, el esfuerzo, los jirones que dejó en el camino y todo eso, ¿no? Porque todo, cuando vos ves ya el resultado de todo esto, decís, ay, qué bueno, ¿viste? Pero nadie se pone a sudar No. y O si no, Rubencito, la famosa frase, qué suerte que tuvo. claro, no hay Qué suerte. suerte que tuvo, mirá la suerte que tuvo, ¿dónde llegó? No es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, Es de poner, trabajo, de poner la espalda, es de poner la trabajo, es espalda y coherencia. aguantar, y aguantarte todo lo bueno que te da las satisfacciones y lo malo, ¿no? Eh, así que, bueno, digamos que Un ejemplo de vida. Mirá, se va a cortar porque acá me está avisando está que bien. El Zoom este, es un señor. este tiene limitaciones. Pero Está perfecto, Rubén. Gracias y gracias por toda la paciencia, porque mi no, por computadora. favor, gracias a vos. Mi, cap- mi-
No, mi computadora está hecha un caos. Y bueno, estoy preguntando a todo el mundo, un técnico de confianza, pero por ahora estoy pagando el derecho de piso de ser nueva. Bueno, pero lo ¿Ok? logramos, ¿viste? Así a los empujones arrancamos. Muchísimas gracias, Bueno, Rubén. gracias. Muchísimas La verdad que disfruto mucho de la charla, así que seguramente muy prontito seguiremos. cariños a la princesa que te acompaña de este camino de la vida, a toda tu family y a toda esa enorme familia que son los oyentes, Gracias, ¿no? gracias y un beso grandote. Gracias, gracias, Rubén. Bueno.